Bueno, vamos viendo algunas cuestiones del trabajo 7 y después, bueno, si no avanzan después, lo hacemos la semana que viene. Bueno, acá, por ejemplo, a ver, arranquemos con el primer ejercicio. Que me dice que, bueno, da una circunferencia de diámetro AB y una cuerda AC igual a R, calcula los ángulos interiores del triángulo ABC. Podemos construirla, ¿no? A ver qué pasa. Ahora vamos a poner primero un punto que lo vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner O, que sería el centro de la circunferencia, ¿no? Más que nada porque quiero que AB sea el diámetro, como dice ahí, ¿no? El ejercicio. Y bueno, si tengo que hacer una circunferencia, acá ya tengo, bueno, por ejemplo, el punto A, y si quiero hacer el diámetro, ¿se acuerdan cómo hacíamos? Podía usar una recta o una semirrecta. Una recta que pase por ahí por O. Claro, una recta que pase por ahí por O. ¿Sí? Y después marcamos el punto, que sería el punto B. Ocultamos la recta y trazamos el segmento, ¿no? Que sería el diámetro. Porque si yo trazo directo el segmento, ¿no? A ver, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Trazo el segmento que quiero que pase por el centro para que sea diámetro, pero después si yo muevo la circunferencia, el punto, o sea, se va, ¿no? O si muevo la circunferencia, también se puede ir. En cambio, con la construcción que hice, yo muevo la circunferencia, muevo este punto, bueno, el punto B no lo voy a poder mover, pero siempre va a ser diámetro, ¿sí? Bueno, y después me dice el segmento, no, el segmento, la cuerda, ¿no? AC, o sea que va a tener origen en A, que va a ser igual al radio. Entonces, para eso, vamos a, bueno, se me pone ahí, justo ahí, ahí está. Vamos a lo que es, para hacer una cuerda que tenga la misma longitud que el radio, vamos a ir a compás. ¿Sí? Tomamos la distancia del radio y después, bueno, lo ubicamos en A. Y después, bueno, cualquiera de las dos intersecciones puedo usar, ¿sí? Da lo mismo. Entonces acá estaría mi punto C. Y bueno, y ocultamos la circunferencia esta, y ya está. Y marcamos la cuerda. Bueno, una vez que hicimos lo que me pidió, pregunta, ¿no? Calcular los ángulos interiores del triángulo ABC. O sea que me quedaría este triangulito, el triángulo ABC. ¿Sí? A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo van a ser los ángulos? ¿O qué proponen para averiguar los ángulos? Se puede usar la cuerda para hacer una semirrecta tangente y saber que el segmento CB es perpendicular y decir que el ángulo C es de 90. ¿Cuál cuerda para hacer qué? Ay, perdón. Hacer una semirrecta tangente. ¿A quién? Que sea perpendicular a CB. Perpendicular a CB. Sí. Si es perpendicular a CB, no va a ser tangente. Va a cortar en todo caso. Vos me decís perpendicular en el punto A o perpendicular en el punto C. En el punto C. En el punto C, o sea que tendría que trazar el radio este, ¿no? Y después trazo la perpendicular, o sea que es para que sea tangente, ¿no? La perpendicular a este, claro, que pase por C. Sí, y vos querías tener en cuenta una semirrecta, ¿cuál de las dos? ¿La que está acá arriba o la que está abajo? No, igual
ahora que lo veo, yo pensaba una semirrecta que pase por el lado AC, o sea, por la cuerda, digamos. Ah, ¿y para qué Pero no quería? sería ¿Para qué sería? tangente. Claro, no, no sería Para, tangente. claro, para decir que el ángulo C es de 90. Ah, ¿y por qué les parece que el ángulo C es de 90? A ver, vamos a sacar todo eso. Por ángulo central se puede sacar, profe. ¿Cómo? Por ángulo central correspondiente, como es Claro, diámetro 80, bueno, y el ángulo se va a valer claro. 90. El diámetro, Claro. si tomamos el diámetro como un ángulo central, ¿qué amplitud tiene? 180. 180 o dos rectos, ¿no? Y entonces el ángulo inscripto correspondiente a ese ángulo central es un medio del ángulo central, ¿no? Entonces este vale 90, claro, por ahí se ve. Esto también tiene un nombre, o sea, este es el segundo teorema de Tales. ¿Sí? No sé si se acuerdan de Tales, ¿no? Nosotros vimos el primer teorema de Tales, bueno, Tales tenía dos teoremas. Acá tengo, está igual en el drive después esto, ¿no? Se los anoté porque sabía que hoy íbamos a ver algo de eso. El segundo teorema de Tales me dice sea un punto B de la circunferencia de diámetro AC y centro o sea, tengo una circunferencia. Bueno, si quieren le cambiamos para que se vea bien, el punto sea un punto C y el diámetro es AB, como lo construimos recién, y de centro O, entonces el triángulo ABC es un triángulo rectángulo donde el ángulo, y acá cambiaría ACB, ¿no? Sería. ACB es igual a un recto. Bueno, este es el segundo teorema de Tales. ¿Sí? Pero bueno, se demuestra así, con la... O sea, si yo puedo ver, a ver, veamos el ángulo, ¿no? Sentido antihorario sería para allá, ¿no? Entonces acá tengo, bueno, el ángulo este es un ángulo llano, ¿sí? El ángulo central y el ángulo inscrito correspondiente, que es un medio de esa longitud, entonces tiene que ser recto. Perfecto. Sale por ese lado. Ahora, ¿cómo calculamos los otros dos? ¿Cómo nos damos cuenta? Voy a tirar una ayuda. Voy a trazar este radio. El ángulo A sabemos que ya vale 90. Perdón, 60 vale. Ya ¿Por sabemos que qué? vale 60, es un equilátero. ACO es un equilátero. Claro, el triángulo, si yo trazo este radio, ¿no? El CO que es radio, el AO que también es radio y AC es radio por construcción, entonces el triángulo este, el ACO, es un triángulo equilátero. Si es un triángulo equilátero, tiene todos sus ángulos de 60, entonces este ángulo de acá es de 60. Y bueno, lo podemos ver. ¿Sí? Y bueno, ya que está, trazamos el otro. Y por consiguiente, ¿con cuánto va a valer el ángulo B? 30. 30. Y ya está. ¿Se entendió? O sea, es ir reduciendo así, ¿no? De esa forma, con propiedades. Bueno, ¿vemos otro? Bueno, acá me da un gráfico. En la figura 1, ¿no? O sea, está la figura esta, que si quieren ahora la podemos construir con GeoGebra. Tengo en la figura 1 AB es diámetro de la circunferencia y BC es igual a AB, o sea que tendría un segmento acá, este BC, que sería igual a B, ¿no? Vamos a construirlo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos borrar de acá? Vamos a borrar. Vamos a borrar el triángulo este. Todo esto, el punto C. ¿Sí?
O sea, sigo teniendo un diámetro AB, pero después voy a tener una semirrecta, ¿no? Que parte de acá, del punto B, cualquiera, ¿no? O sea, a ver, vamos a hacerlo más chico esto. Vamos a ponerle, a correrlo más para acá, para que sea mejor. A este punto le vamos a cambiar el nombre porque después el C lo queremos utilizar para otra cosa, ¿no? Punto P, esto. Bueno, y el punto C yo lo tengo que determinar de manera tal que BC sea igual a AB, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Con compás. Con compás, ¿sí? Tomamos la medida de AB y la ubicamos ahí. Entonces tendríamos el punto C acá. Y bueno, y después, bueno, ocultamos la circunferencia esta y ahora tendríamos que unir, es más, podríamos ocultar también la semirrecta esta, o no, no la vamos a ocultar porque después lo podemos mover y vamos a ver que la propiedad se sigue cumpliendo. Y bueno, marcamos un segmento de acá a acá, ¿no? Y después, ¿cómo se llamaba? Y después tenemos el punto M, que es la intersección del segmento S con la circunferencia, ¿no? Lo llamamos M. Bueno, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Dice, demostrar que M es el punto medio del lado AC, ¿sí? Del triángulo. Bueno, a ver cómo se les ocurre, a ver cómo les parece que M es el punto medio. Porque A ver, M ¿creen? está a la misma distancia que B. A ver, ahí me mareé. Sí. El segmento AM es igual al segmento AB. A ver, AM es igual a AB. No sé, porque se acuerdan que, o sea, esta es una cuerda que no pasa por el centro, que no es diámetro AM, y AB es una cuerda que es diámetro. Y recuerdan sí. que la M cuerda está a la siempre es el misma mayor, el diámetro es el mayor de las cuerdas. Claro. Entonces no podemos decir eso. Pero M está a la misma distancia que B de O. M está a la misma distancia que B de O, sí, y que A también. O sea que, Ujú, a ver, podríamos trazar la cuerda esta. ujú. Ah, Yo pensé que M y B estaban a la misma distancia del punto C. M y B estaban a la misma distancia del punto C. No. Trazo un segmento de O a No, C. porque, a ver, en el caso de que esto sea punto medio, o sea, de que M sea punto medio, que podemos demostrar que es punto medio, MC es igual a MA. Claro. Y ya vimos que MA es menor que AB, y AB es igual que BC. Sí. Entonces no está a la misma distancia. Entonces tampoco podemos hacer que esto sea un trapezoide, ¿no? No es un trapezoide. A ver, vamos a tirar una ayuda. Vamos a quitar esto y vamos a poner el segmento acá. ¿Sí? Y ahí me quedan dos triángulos. Podemos compararlos. Ujú. Y este ejercicio es igual al primero, digamos. Tiene cosas del primero, usa cosas del primero, sí. Es más, ¿se animan ustedes o sea, que con eso que yo les tiré después a demostrarlo a ustedes? Y de última, bueno, si no sale, lo vemos la clase que viene. Podría dejarles así, pautas como para
para que lo vayan resolviendo. Ujú. Es más, o sea, podríamos ver cómo planteamos el tema de la hipótesis, de la tesis, ¿sí? Entonces, en la hipótesis que tengo, Que AB es igual a BC. a ver, esperen que cambio. Ahora pongo la cámara en la hoja. Tenemos la circunferencia de centro O, ¿no? Y radio R. Tenemos que AB es diámetro, ¿no? Y tenemos que el segmento BC o podemos definir primero que C es un punto exterior. A la circunferencia, ¿no? De centro O y radio R, ¿sí? Y que el segmento BC es igual al segmento AB, ¿no? Y en la tesis tendríamos que demostrar que M es punto medio de AC, o sea que AM es igual a MC, ¿sí? A ver, para que se... Sí. Esto es lo que plantea acá como hipótesis y tesis, ¿no? O sea, tengo la circunferencia, ¿no? De centro O y radio R, AB el diámetro, C punto exterior de la circunferencia y además BC es igual a AB. Y yo con eso tengo que probar que AM es igual a MC. Y ustedes, y bueno, y les dejé planteado que el segmentito ese para comparar los triángulos, ¿no? A ver si con eso pueden avanzar. Profe, ¿puedo el gráfico de GeoGebra? ¿Eh? ¿Puede poner de nuevo el gráfico de GeoGebra? Sí, ¿todos copiaron? Sí, profe. A ver, Franco. Si a alguien se le ocurre ya cómo demostrarlo, ya está, ¿eh? Tira la idea y bueno, y después igual lo termina. ¿Qué vas a decir, Franco? ¿O era para copiarlo? No, que no lo había visto el ejercicio, que es muy parecido al primero, digamos. El ángulo AMB vale 90 porque es Claro, inscrito en la semicircunferencia. Y después claro. tenemos que los con 60 y 30, como AB es igual a BC, bueno, ya tenemos lado y ángulo. Eso como lo mencionó, como es Franco, también sería otra forma de mencionar también el teorema el segundo teorema de Tales, ¿no? Que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. ¿Sí? Esa sería otra forma por ahí es más, se la puede mencionar así a la propiedad, ¿no? Por el segundo teorema de Tales, ¿no? Todo ángulo escrito en una semicircunferencia es recto, ¿sí? O sea, sería una proposición equivalente a esta, ¿no? Bueno, entonces vos decís que este ángulo es recto, sí es recto, ¿no? Por lo que vos decís, porque si A o B es llano, entonces el ángulo escrito correspondiente, que es un medio al ángulo llano, es recto, ¿no? Y si AMB es recto, ¿cuál más es recto? O sea, si quieren lo podemos marcar para que lo BMC. vean. TMB. BMC o CMB, como dijeron, ¿no? De las dos formas está bien, ¿sí? Porque como Digamos la altura. son suplementarios y uno es recto, el otro también, ¿no?
Bueno, entonces, ¿ahí qué podrían decir de esos triángulos? ¿Vos qué habías dicho después de eso, Franco? A ver si... No, no sé si había visto bien la hoja, porque no la veo. Dice que BC es igual a B, ¿verdad? Creo que es eso. sí, BC es igual a B. Y bueno, ahí ya está. Eso Está todo, digamos. lo pueden usar por hipótesis. O Con- sea, cuando comparan los dos triángulos tienen que AMB es igual a BMC. O sea, primero justifican, ¿no? Por qué es AMB recto y por qué BMC también es recto. Y después, bueno, lo utilizan, ¿no? O sea, esos Es dos una son... simetría axial también. Sí, es una simetría. Entonces tengo que AB es igual a BC por hipótesis, AMB Sí. es igual a BMC porque son los dos rectos, ¿y qué más? Y ¿Y el cuál es? lado MB Y MB en común, ¿no? en ¿Y común. cuál, Sí. ¿Y cuál sería el criterio de Lado, congruencia? ¿Cuál? el de lado, ángulo, lado. Para que sea lado, ángulo, lado, tiene que ser el ángulo comprendido por esos dos lados. Mm, Ángulo, lado, ángulo. No, porque tengo dos lados y un ángulo. claro. ¿Cuál es el otro que tenía dos lados y un ángulo? Lado, ángulo, lado. No, ese fue el que mencionaron primero. LLA, El LLA. ¿Y qué decía el Lado, lado, LLA? ángulo. dos lados Lados y el ángulo que iguales se y el opone. ángulo que se opone al mayor de los lados. ¿Y tengo el ángulo que se opone al mayor de los lados? Sí. Sí, ¿Por el de qué? 90. De 90. Es Es diámetro. ¿Eh? O sea, Es tengo, el de Ese 90, es el diámetro, entonces es el más tengo grande. claro. claro, sí, podríamos decir por eso, pero también si es un triángulo rectángulo, ¿no? Y tengo el Ujú. ángulo recto y como dato tengo la hipotenusa también es el mayor de los tres lados. O sea, Ajá. de esas dos Claro. formas está bien, ¿no? De las dos formas que dijeron está bien. Yo hubiese usado la del triángulo rectángulo, pero me gustó también esa que dijeron, la de como AB es diámetro, es mayor que las otras cuerdas. Perfecto. Es más, es hasta más corto para justificar. Bueno, con eso ustedes después lo terminan, ya está casi hecho. Y bueno, como Ujú. por criterio LLA, los dos triángulos esos son iguales, entonces AM es igual a MC, y ya está. ¿Sí? Y por lo tanto M es punto medio. Y es más, podemos cambiar, eh, esta, ¿no? De lugar esta semirrecta y bueno, va a pasar siempre lo mismo, ¿ven? Queda igual un triángulo rectángulo, ¿sí? No importa dónde esté cuál sea la dirección de la recta esta, o de la semirrecta, o del segmento BC, ¿sí? Siempre se va a cumplir. Bueno, ¿vemos otro? A ver. Acá hay algo que les tengo que explicar. Que es más, Nahuel dejó la pregunta abierta la otra vez, ¿no? Para poder hacer el 3 y el 4, vamos a primero a responder la pregunta de Nahuel. Vamos a borrar todo esto. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta? Sí, todo ángulo, todo cuadrilátero es inscriptible en una circunferencia. ¿Y qué les parece a ustedes? O sea, tiró algunas ideas más o menos Nahuel, ¿no? A ver, veamos, construyamos un cuadrilátero. Construyamos una circunferencia y después en la circunferencia hacemos un cuadrilátero, ¿no? A ver, por ejemplo, acá tendríamos un punto, acá sobre la circunferencia, o sea, para que el cuadrilátero esté escrito en una circunferencia, los cuatro vértices tienen que pertenecer a la circunferencia, ¿no? Ajá. Ujú. Bueno, veamos.
bueno, no es así a simple vista fácil de responder la pregunta. Pero lo que había marcado Nahuel era, por ejemplo, si yo tengo este ángulo, ¿no? O sea, marcaba el ángulo central. En realidad, acá quedan determinados dos ángulos centrales, ¿no? El AOB convexo, ¿no? Y el AOB cóncavo, ¿no? O sea, el que es menor de 180 y el que es mayor de 180. A ver si por ahí lo ponemos así, se puede ver mejor, ¿sí? Ahí tenemos, ¿no? O sea, tenemos dos ángulos AOB. Uno que es el cóncavo y el otro que es el convexo. ¿Y cuánto suman los dos ángulos? Ese es 360. 360, ¿no? O sea, este ángulo y este suman 360. ¿Y cuánto les parece que va a sumar el ángulo B más el ángulo D? Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, que el ángulo B es el ángulo escrito asociado a este ángulo central, que vamos a marcar, vamos a marcarlos a esos para que se vea, o sea, el que está marcado y el que no está marcado porque, bueno, ¿no? Este sería el ángulo central y el ángulo escrito asociado, el correspondiente sería este, ¿no? El ángulo B, ¿no? ¿Cómo es ¿cómo es la amplitud del ángulo B con respecto al ángulo A o C? Por la propiedad que vieron de los ángulos escritos y el ángulo central, ¿no? ¿Se acuerdan? Si yo tengo un ángulo central, todo ángulo escrito asociado a ese ángulo central, o correspondiente a ese ángulo central, ¿cómo era su amplitud con respecto al ángulo central? Era un medio, ¿se acuerdan? O sea que el ángulo B, este es un medio del ángulo A o C que está marcado, ¿no? Y el ángulo D, ¿cómo va a ser con respecto al otro ángulo central que no está marcado? Igual, un medio. Un medio, ¿no? O sea, y si estos dos ángulos suman 360, los otros dos que son un medio de esos ángulos, ¿cuánto van a sumar? 180. 180. ¿Y eso les parece que se va a cumplir siempre? Así a ojo, ¿no? Se va a cumplir siempre porque siempre, Comparten la misma amplitud, o sea, por más que cambie este ángulo, ¿no? Bueno, si cambio va a cambiar y este va a ser siempre un medio de este que está acá. Y lo mismo va a pasar con el otro. Bueno, una propiedad que tienen los ángulos inscritos en una circunferencia, o se lo llama cuadrilátero cíclico también, ¿sí? O sea, acá yo les preparé la definición, ¿no? Decimos cuadrilátero inscriptible o cuadrilátero cíclico se lo llama también, ¿sí? Un cuadrilátero se dice inscrito o cíclico en una circunferencia si todos sus vértices están sobre ella. Y la condición necesaria y suficiente, o sea, necesaria y suficiente, ¿se acuerdan lo que era? Es que sus ángulos opuestos sean suplementarios. O sea, la propiedad para que un ángulo sea inscriptible en una circunferencia es que B más D tienen que sumar 180 y a su vez A más C también tiene que sumar 180. Ahí lo voy a poner acá con texto. O sea, tenemos propiedad del cuadrilátero inscriptible o cíclico. Vamos a poner inscriptible en una circunferencia. O cuadrilátero cíclico. Bueno, es que, por ejemplo, bueno, el ángulo A más el ángulo C tiene que ser igual a dos rectos, o sea, son suplementarios. Y además el ángulo B más D también es igual a dos rectos.
sea, los ángulos opuestos son suplementarios. Esa sería la propiedad del cuadrilátero inscriptible. O sea, si yo escribo un cuadrilátero en una circunferencia, cumple con esa propiedad. Y para que sea condición necesaria y suficiente, es un sí, solo sí, ¿no? O sea, si el cuadrilátero está inscrito en una circunferencia, cumple con esta propiedad. Y además, si un cuadrilátero cumple en esta propiedad, entonces está escrito en una circunferencia, ¿sí? Por eso es condición necesaria y suficiente. Entonces, basándose en esta propiedad, se pueden demostrar estas dos propiedades, ¿sí? O sea, me dice demostrar que todo trapecio escrito en una circunferencia es isósceles, ¿sí? O sea, no cualquier trapecio puede ser inscrito en una circunferencia, solamente los isósceles. Y después demostrar que todo paralelogramo inscrito en una circunferencia es un rectángulo. O sea, no se puede escribir ningún otro paralelogramo que no sea un rectángulo. Obviamente el cuadrado como caso particular del rectángulo también, ¿no? Bueno, y que sus diagonales son diámetro de la misma. Eso recuerden por ahí las propiedades de paralelogramo. ¿Sí? Bueno, a ver cuáles serían los otros que siguen. Si en una quiero ver si podemos avanzar en uno sin spoilear nada, ¿no? En una circunferencia, dos cuerdas AB y CD son paralelas, demostrar que los ángulos centrales comprendidos en la banda de esas paralelas son congruentes. Bueno, veamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, la gráfica de guía sería esta, ¿no? La que está acá, la figura 2. ¿Esto se entendió, lo del cuadrilátero inscrito? Bien. ¿Puedo borrarlo? ¿Necesitaban copiar otra cosa del otro? Después, si quieren las definiciones, a ver, esperen, están acá, en geometría métrica, están acá, en este documento que dice sin título. Bueno, vamos a ponerle un nombre. Vamos a poner definiciones, listo. Después le pondremos otra cosa. Bueno, estamos en este. Bien. Hacemos la construcción de esto para verlo. Tenemos una circunferencia y dos cuerdas AB y CD que son paralelas, o sea, no me da nada más que esa condición, ¿no? Dice, demostrar que los ángulos centrales correspondientes en la banda, o sea, los ángulos estos alfa y beta que quedan ahí, son congruentes. Bueno, veamos. Vamos a hacer el gráfico de la circunferencia. Para punto O. Vamos a hacer una circunferencia cualquiera y vamos a ponerle acá, punto A, y bueno, hacemos una cuerda cualquiera, ¿no? AB, y después me dice que las otras son paralelas, ¿no? AB y CD, que están de esta forma. AB y CD está del mismo lado que B. O sea que vamos a hacer un punto C acá, y para trazar la paralela, vamos a hacer paralela, ¿no? Paralela a este segmento que pase por C. Y después marcamos el punto D, y ya está. Ocultamos la recta y trazamos el segmento. Entonces o sea, no importa, si muevo este punto B, por ejemplo, la otra sigue siendo paralela, ¿no? Se acomoda para ser paralela. Y si muevo esta, se va a mover en forma paralela a la otra, ¿sí? Bueno, me dice que demostrar que estos ángulos que quedan acá, estos angulitos que quedan acá, son congruentes, ¿no? Bueno, hay una propiedad que nosotros vimos en unas clases pasadas. Vamos a ver dónde estaba, ¿no? Si yo vengo para acá, en geometría, estaba en apuntes,
y es la última, este apunte de circunferencias, ¿no? Donde están todas las definiciones, que está muy lindo. Bueno, hay una propiedad, esta, la 7.4, ¿no? Que esa van a poder utilizar, que dice que si el diámetro perpendicular a una cuerda, ¿no? O sea, en una circunferencia, el diámetro perpendicular a una cuerda, corta esta cuerda en dos arcos, corta esta a los arcos que subtiene y a los ángulos centrales correspondientes en dos partes iguales, ¿sí? Entonces, se puede ver por ese lado, ¿no? Si yo trazo un diámetro perpendicular, o sea, vamos a trazar una perpendicular a cualquiera de las dos, ¿no? Porque si es perpendicular a una, también lo va a hacer a la otra. Y trazamos el diámetro ese, ¿no? O sea, el diámetro acá. Ocultamos la recta y ponemos el segmento. Y bueno, este diámetro me va a dividir, bueno, las cuerdas en dos segmentos iguales, que en este caso no tiene mucha relevancia, pero lo que va a hacer, por ejemplo, al arco AB, ¿no? Por lo que dice el teorema, me lo va a dividir en dos arcos iguales, en el AE y en el EB, ¿no? Entonces van a ser iguales, ¿no? Y también van a ser los otros ángulos centrales iguales. Entonces ahí con diferencias de ángulos centrales se puede llegar a demostrar que estos dos son congruentes, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea de lo que dije? Si no, le ponemos colores. Vamos a marcar arcos, ¿no? O vamos a marcar... A ver, esperen, vamos a hacer con colores, pero vamos a marcar los arcos. O sea, yo acá tengo un Abarcan arco. el mismo arco, son iguales los ángulos, ¿no? Claro, claro. Claro. Me parece que los marqué al revés. Pero a ver, vamos a ver. Sí, los marqué al revés. Es en sentido antihorario. O sea, que este es así y sería este arco. Acá, ahí está. ¿No? Entonces, si yo a esto les pongo colores, este sería naranja y este le ponemos verde, por ejemplo, esos dos arcos, vamos a hacerlos más gruesos también para que se vea. Ahí está. El arco naranja y el verde van a quedar divididos en dos arcos iguales, ¿no? Entonces el ángulo AOE va a ser igual al ángulo EOB, ¿no? Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con estos arcos, ¿no? Con este arco que está acá, estoy haciendo de vuelta lo mismo. Y este arco que está acá, y este, ¿no? No, también, esperen que... Y este arco que está acá, también, ¿no? Y vamos a poner también otros colores. Este podemos ponerlo de color rojo, y este lo podemos poner de color violeta. Entonces, el rojo y el violeta, vamos a ponerlo más grueso para que se vea bien. Ahí está. El rojo y el violeta también van a ser congruentes, ¿no? Entonces el ángulo DOE va a ser también igual con el ángulo COE. Entonces a esos ángulos le resto los otros más chiquitos y bueno, me va a quedar que estos también van a ser iguales, ¿sí? Más o menos por ese lado va la idea. Si no, también se puede usar la del trapecio. Si yo tengo dos lados, si yo puedo demostrar la del trapecio, ¿no? A ver, volvamos. El ejercicio, el anterior. No, este es el 5. Si yo en el 3, ¿yo estoy grabando? Sí, estoy grabando. Profe. Sí. Si yo puedo mostrar el 3 que dice que todo trapecio escrito en una circunferencia es isósceles, bueno, también puedo ver si por ese lado lo podría ver, ¿no? Entonces, si yo tengo dos segmentos paralelos, el cuadrilátero que me determina es un trapecio, y como el único trapecio escriptible en una circunferencia es isósceles,
podría también ver por ese lado qué es lo que pasa, ¿no? Si me sirve de algo. Bueno, si es isósceles, entonces los segmentos estos que están acá son congruentes, ¿no? Entonces a cuerdas congruentes, arcos congruentes y ángulos centrales congruentes. También podríamos probarlo por ese lado, ¿no? O sea, ¿se entendió más o menos la idea? Ujú. Después, bueno, vuelvan a ver el video de última, o igual están tomando nota, ¿no? Sí. Bien, veamos. Seguimos con otro, a ver qué pasa. Bueno, si en una circunferencia de cuerdas AB y CD son congruentes, demostrar que las cuerdas AD y BC, o sea, dice utilizar el mismo sentido que está acá, ¿no? Para que vean. O sea, si dos cuerdas, a ver, ¿lo construimos? ¿Puedo borrar este? Sí. Veamos, circunferencia, punto. Vamos a poner el punto. Bien. Tengo una circunferencia y me dice en una circunferencia dos cuerdas AB y CD son congruentes, ¿no? Demostrar que las cuerdas de los extremos demostrar que las cuerdas AD y BC, determinadas por los extremos de las cuerdas congruentes, de tal manera que no se intersecan, son paralelas, ¿no? Y dice construirlo en el mismo sentido que está ahí. Entonces tenemos AB, CD, que tienen que ser congruentes. Entonces vamos a trazar una cuerda cualquiera, AB, Ujú. ¿sí? Y después vamos a marcar un punto C, cualquiera, y vamos a trazar una cuerda congruente a esa, ¿sí? Entonces, vamos a lo que es el compás, trazamos la media del compás de AB y lo posicionamos acá en C. Entonces acá tendríamos el otro segmento. Bien. Ocultamos esto y me dice que demostrar que las cuerdas, ¿cómo era que estaban? AD y BC. O sea, AD y BC, que son paralelas. Bueno, ¿cómo podríamos probar el paralelismo? ¿Qué se les ocurre? Bueno, Por lo mismo de antes, puedo marcar el ángulo A o D, el arco, o sea, el ángulo D o C. Ahí sí me imagino. Ahí hay dos, comparten un arco distinto, por ejemplo, el ángulo ABD sí, es Claro. igual al ángulo ACD, tienen el mismo arco. repetímelos. A ver, el ángulo BD, perdón, ABD, el ángulo ABD ABD, sí, con el ángulo ACD. ACD, ajá, sí. Por lo tanto, tienen el mismo, Estos dos ángulos son iguales, está bien, igual. sí. Y después, Y mismo al revés, el ángulo al revés, BDC con el BAD, comparten el mismo arco. este con este, sí. Claro. Y eso cómo me probaría el paralelismo.
podríamos probar que este ángulo es congruente con este, ¿no? Sí, por ser opuestos por el vértice. Si son, claro, si esto, no, el ángulo este, a ver, para que vean. Ahí ya probaríamos el paralelismo. Si este ángulo, ¿no? Y este son congruentes, ¿no? Que lo son, bueno, se ve. O sea, si son ángulos alternos congruentes, ¿no? Entonces, BC y AD son paralelas, ¿no? Piensen cómo se les ocurre probar que este ángulo es congruente con este, ¿no? Acuérdense en que si teníamos cuerdas congruentes, ángulos inscritos, o sea, si teníamos cuerdas congruentes, los arcos también eran congruentes, y si habían ángulos inscritos que abarcaban arcos congruentes, los ángulos inscritos también lo eran, ¿no? O sea, esta cuerda y estas son congruentes, entonces véanlo por ese lado, ¿sí? Y ahí ya está, ya probamos el paralelismo. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, vamos viendo otro, o con eso les alcanza, y después de última vemos, la semana que viene podemos usar las dos clases, no hay problema ya. ¿Les parece ver hasta ahí? O sea, que con esto que les tiré ya, o quieren ver una pauta para todos. Ahora veamos el 7, y después y vemos hasta ahí, ¿sí? Les tiro como para que vayan haciendo hasta el 7, ¿sí? Igual con lo que saben podrían hacer todos, ¿no? Pero bueno, a veces cuesta, ¿no? Uno darse cuenta. Pero bueno, el 7 dice que vamos a borrar de vuelta, seguramente hay una circunferencia, centro, y bueno, y tenemos la circunferencia, a ver, un punto A que dice en el 7, ¿no? No, o el 8 era, no, el 7. Por los extremos de un diámetro de una circunferencia se trazan dos cuerdas paralelas. Demostrar que estas son congruentes y que los otros dos extremos determinan un diámetro, ¿sí? Bueno, entonces trazamos, a ver, veamos, trazamos el diámetro AB, ¿sí? Y bueno, acá tendríamos, vamos a trazar, por ejemplo, primero una cuerda AB, ¿no? Porque decía que las cuerdas se llamaban AB, el 7, sí. No dice cómo se llaman, pero bueno, vamos a poner así, que la cuerda AB, a este punto le podemos llamar C, ¿sí? Entonces, bueno, con el compás trazamos otra cuerda congruente, no, congruente decía, ¿no? O paralelas. Paralela. Se trazan dos cuerdas paralelas, entonces no vamos a usar compás, vamos a usar paralela. O sea, paralela a esta que pasa por C, ¿sí? Y acá tenemos el punto D. Bueno, dice demostrar que son congruentes. ¿Cómo se les ocurre? Ahora vamos a ocultar las que son las rectas para que no confundan, vamos a poner segmentos. Esta recta, y vamos a poner segmentos. ¿Cómo se les ocurriría probar que son congruentes? Podríamos trazar este segmento acá, ¿no? Claro, es como un punto medio. Y este segmento acá, y podríamos comparar los triángulos, ¿les parece? O sea, vamos a ponerles punteada para que no se confunda con la construcción. Porque tampoco podemos decir que esto es un diámetro, ¿no? Porque no lo sabemos. Yo tracé dos radios.
¿Qué tenemos igual de esos dos triángulos? El segmento AO y OC. AO y OC es igual. Sí, ¿qué más? Ujú. Y OB y OD. OB y OD también, son todos iguales al radio. ¿Y qué otra cosa tenemos igual? Puede ser el ángulo O puesto por el vértice. ¿Podemos decir eso? Si no, Alternos internos. si no estamos seguros que esto es un diámetro, no podemos decir Sí. eso, Sí, sí. ¿no? Pero podemos usar el paralelismo, este ángulo con Claro, este. porque DCO y OAB son Claro, alternos internos. TCO y OAB son alternos internos entre paralelas. Entonces ahí ya tenemos criterio LLA, podemos llamarlo. Lado, ángulo, Lo que pasa es que son iguales, no es que hay que se lado. opone al mayor de los lados, pero se cumple también para cuando los lados son iguales. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos dos ángulos, ¿no? Perdón, dos lados, tenemos iguales, ¿sí? Y tenemos un ángulo que no está comprendido por esos dos lados. Ujú. Pero en el caso en el que los ángulos, o sea, no podemos decir que se opone al mayor de los lados, porque justo esos dos lados son iguales. Ujú. Pero en el caso en el que los lados son iguales, también se cumple. O sea, el LLA tendría que ser al mayor o igual, o en el caso que los lados sean iguales, ¿no? Habría que reformularlo. Es más, habíamos visto que en la construcción que cuando eran iguales también se cumplía. La confusión era cuando el que se opone es al menor de los lados. Podríamos usar ese. Otra cosa no se me ocurre, porque después no podemos usar ni que este es opuesto por el vértice, ni tampoco podemos usar acá alternos internos con este, porque no Porque no hay una. no sabemos si es un diámetro. ¿Sí? Claro. Ahora, si ya probamos que este segmento y estos son paralelos y además son iguales, ¿qué tipo de cuadrilátero me queda determinado acá? Rectángulo. Con la condición que yo les dije, con un par de lados paralelos iguales, hablamos de un paralelogramo, ¿no? Pero como se demostró en el ejercicio, si se demuestra lo del ejercicio 4, que el único paralelogramo inscriptible en una circunferencia es un rectángulo, entonces sabemos que es un rectángulo porque es paralelogramo. Y las diagonales se intersecan en sus puntos medios, entonces si las diagonales de un rectángulo se intersecan en sus puntos medios, y esto es radio, y esto es radio, y esto es radio, y esto es radio, entonces también, o sea, es un diámetro, ¿no? Claro. Se ve por ese lado. Bueno, las dejo con eso. Hasta ahí. Y después, bueno, vamos viendo el resto. Bueno, Bueno, Sí. perfecto. sí. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta más al respecto? Profe, lo de la circunferencia de Forward Path, no sé cómo es. Sí, No sé, yo que lo había hecho medio mal, si lo mira con un solo ojo, ¿se lo vuelvo a enviar o...? no, o sea, mal no estaba. Lo que pasa es que te faltaron marcar algunos puntos, que eran los que... Sí. A ver, ¿podemos verlo? Esperen bueno, voy a tener que entrar acá. Después les envío, si quieren, el que... O Marina, ¿vos le podés enviar el que vos hiciste, que está muy bueno? Bueno, Sí. sí. El que hizo Marina está lindo, o sea que véanlo, es mal, hizo toda con un detalle, Con colores. con colores, Sí, con sí, sí. texto y todo, para que lo vean. No, lo que había faltado, bueno, si quieren la construimos, no hay problema.
circunferencia de los 9 puntos, ¿se acuerdan? Era, bueno, si yo tengo un triángulo cualquiera, ¿no? Era la que contenía, ¿no? A los pies de las alturas del triángulo. Sí. Entonces, para poder marcar los pies de las alturas, ¿se acuerdan que trazábamos los lados? A, B, o sea, las rectas que contenían a los lados, ¿no? Para poder hacer Y la los intersección. pies, sí, intersección. Entonces, veamos. Vamos a marcarlo con puntos a eso para que lo confunda. Vamos a poner el mismo color que los lados, así. Bien, y ahora después trazamos las rectas que contienen las alturas. Teníamos acá. ¿Sí? Y para trazarlos, o sea, y le podemos poner, vamos a poner también con color, con punteado y algún otro color. Le ponemos color rojo, es más, podemos poner acá el ortocentro. Y podemos hacerlo también de color rojo, ya que está. Y bueno, después la intersección de las rectas perpendiculares con las rectas que contienen a los lados, hacemos, por ejemplo, este con este, ese sería el pie de una altura, el pie de la otra altura, y el pie de la... ¿Cuál altura sería esta? De esta. Y ahí ya tenemos los pies de las 3 alturas. Después decía que eran los puntos medios de los lados, ¿no? ¿Dónde está punto medio? Acá, centro. Hacemos los puntos medios de los lados. Y acá. Y después eran los puntos medios entre el ortocentro y los vértices. Por ejemplo, entre A y H, entre B y H, y entre C y H. ¿Sí? Y ya, o sea, esos serían los 9 puntos por los que va a pasar la circunferencia. Si yo vengo acá a la opción, yo puedo hacer dos formas, ¿no? O sea, puedo trazar el punto el centro de la circunferencia si trazo las mediatrices de 3 puntos, por ejemplo, cualquiera, ¿no? Y ahí tendría el centro. Y si no, puedo usar la función de circunferencia que pasa por 3 puntos. El punto. ¿Sí? Y puedo elegir 3 puntos cualesquiera. Así, y ya tengo la circunferencia que pasa por todos esos 9 puntos. ¿Sí? A ver, acá es una de las tantas cosas que uno puede decir, ¿para qué me sirve esto, no? Y sin embargo es una maravilla de la matemática. O sea, que alguien se haya dado cuenta que hay una circunferencia que pasa por esos 9 puntos, para mí es una maravilla. ¿No? Y es más, si quieren, ya que quedan unos minutos, les puedo decir un montón de cosas más, ¿no? Que puede hacer esta circunferencia. A ver, por ejemplo, nosotros habíamos dicho que el punto, que el ortocentro, el baricentro y el circuncentro estaban siempre alineados, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos los puntos medios, o sea que podemos trazar las medianas, ¿no? Los puntos medios de los lados. Con que trace 2 ya está, ¿sí? Ya puedo trazar el baricentro, ¿no? O sea, el punto, vamos a ponerle, no, el punto G ya está, ¿no? Ya está nombrado. Bueno, vamos a ponerlo de otro color. Vamos a ponerlo de verde, por ejemplo. Y después, bueno, con que trace 2 mediatrices, ya puedo trazar el circuncentro, perdón. ¿No? Y acá tendríamos el circuncentro. Vamos a ponerle punteados de otro color.
¿Qué color le ponemos? Bueno, violeta. Y a este le ponemos de punteado, ¿no? Y sabemos que esos 3 puntos siempre están alineados, ¿no? Y esto es lo que se llama la recta de Euler. ¿Sí? La podemos poner de color naranja y un poquito más gruesa. ¿Sí? Esa es la recta de Euler, que son esos 3 puntos que están alineados. Bueno, el centro de la circunferencia de Feuerbach está justo entre medio del ortocentro y el circuncentro. Ese es el centro de la circunferencia. Si yo trazo el punto medio, por ejemplo, esa es una de las tantas maravillas que tiene esto. Y si se ponen a investigar y si se ponen a buscar, hay muchísimas más. ¿No? O sea, el punto medio P que quedó acá es el centro de la circunferencia de Feuerbach. Lo podemos verificar trazando las mediatrices de, por ejemplo, este punto. Ven que la mediatriz te tomo de 2 puntos cualquiera de la circunferencia y ya me contiene el punto P. Y trazo la otra mediatriz de estos 2 puntos y ven, o sea, el centro de la circunferencia. Justo entre medio del ortocentro y del circuncentro. Una locura. Por ejemplo, ¿no? Vamos a quitar eso para que no haya tantas construcciones. Y bueno, otra cosa que también se cumple, ¿se acuerdan que habíamos visto que el baricentro, ¿no? El punto N de acá, si yo tomo el vértice hasta el baricentro, es 2/3 de la mediana, ¿no? O sea, si yo tomo, a ver, vamos a ver, por ejemplo, una longitud. La longitud de esta mediana, de BG, mide 10,45, y de B a N, la distancia es 2/3, ¿no? Bueno, habría que, bueno, tengo que cambiar. Si yo esto lo divido por 3, ¿cuánto me quedaría? Bueno, más o menos esto, ¿no? Habría que ver que después esto me da 2/3. Bueno, la distancia entre el ortocentro y el baricentro también es 2/3 de la distancia entre el ortocentro y el circuncentro. O sea, hay un montón de cosas que se pueden ver. Yo no sé quién había construido, creo que era Franco, que había construido también un montón de triangulitos. Bueno, fíjense, si yo los triángulos que me determinan las alturas, ¿no? Por ejemplo, a ver, es otra cosa de las maravillas, ¿no? Que tiene esto, ¿no? Si yo trazo un triángulo cualquiera que me determinan el ortocentro con un lado cualquiera, o sea, tomo un lado cualquiera del triángulo y como tercer lado tomo el ortocentro y determino un triángulo y vamos a poner otro color. Bueno, la circunferencia de los 9 puntos también es circunferencia de los 9 puntos de ese triángulo rojo que me quedó ahí determinado. Y también va a ser circunferencia de los 9 puntos de este triangulito que está acá y de este que está acá. Es más, se puede ver, por ejemplo, si empiezo a mover los puntos, fíjense, ¿no? Queda la circunferencia de los 9 puntos del triángulo ese, rojo. Y bueno, tiene 20.000 millones de cosas más que si uno se pone a investigar son muy, muy, muy interesantes. Y hay un montón de cosas más que tienen esto. O sea, esto es una de las cosas que yo digo que la matemática no hace falta buscarle la vuelta para ver. O sea, está bien, a uno le gusta la matemática y puede ser que a todo el mundo esto no le llame la atención y con él le guste, ¿no? Pero la matemática es linda por sí misma, sin necesidad de buscar un sentido o alguna aplicación de nada, me parece. Ujú. Tiene estas cosas que son re locas. Bueno, no sé, ¿contesté algo de tu pregunta más o menos, Rocío? Yo me Sí, fui un sí, poco, yo ya- me fui muy por las ramas igual, ¿no? Pero No, pero nada, viendo cómo lo construyó y todo, sí. no lo hice muy bien, que digamos. No, Así no, que, te faltó nada, esos lo 3 voy a volver a puntos. hacer igual más que nada para Por vos. quedármelo yo, sí, eso, Sí, exactamente. sí. Está bien, está Pero bien. bueno.
Y si querés mostrármelo, enviármelo, no hay ningún problema. Ok, profe, mejor. Bueno, entonces, bueno, quedan 3 minutos y pico. ¿Queda alguna pregunta? Si no, nos vamos a casa. ¿No? No.